Egunon, buenos días a todos y a todas. En muchos lugares de África, las historias no se escriben, solo se cuentan. Al pronunciarlas, las palabras se quedan flotando en el aire. Y desde ese momento, las historias crecen, se elevan hasta las nubes y son transportadas por el viento, la risa y la alegría, hasta que llegan a otros lugares donde se vuelven a contar. Tenemos el gusto de contar con Alejandra Salmerón, afroespañola de ascendencia, ecuatoguineana nacida en Murcia, es ingeniera de telecomunicaciones, editora y escritora de tres libros de niños para niños y jóvenes, El viaje de Yomble y Lombe, Las hermanas Mangué y otros cuentos infantiles africanos, y recientemente el cuento de Mina. Este año ha salido, ¿verdad?, este cuento. Sí. Un libro co-creado con la ONG Interred. En 2017 fundó el proyecto socioeducativo y editorial Potopoto y la asociación sin ánimo de lucro Afromurcia en Movimiento. Entre los objetivos de Potopoto está hacer llegar los cuentos africanos y los afroreferentes a los niños y a las niñas de todo el mundo. Ha impartido talleres y seminarios educativos sobre antirracismo, educación en la diversidad para asociaciones, universidades y otros centros educativos. Os dejo con ella. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Rocío y a la Dirección General y Política de Migraciones por la invitación. Vengo desde Murcia, o sea que me he topado con el frío que hace aquí, pero tengo el corazón caliente. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Como decía la compañera, yo me llamo Alejandra Ebui. Ebui es mi nombre africano. Salmerón, que es mi apellido español, de Murcia en este caso, en Tutumu. Y bueno, vamos a empezar, yo creo, con mi historia, ¿no? Porque las historias, como decía mi mamá, antes de empezar a contarme un cuento, son las historias pequeñas las que hacen el mundo grande, ¿no? Y yo tengo una historia detrás. Esa es mi mamá, esa soy yo, de peque. Y bueno, mi mamá es de Guinea Ecuatorial. Mi mamá es guineana, ecuatoguineana, pero vino muy joven a estudiar a España en el año 1965, en concreto a Ávila, a estudiar magisterio y educación física. Y ella vino con su DNI en aquel entonces, porque si os acordáis, Guinea Ecuatorial, hasta precisamente ese año, el 65, fue provincia española. Entonces las personas que habitaban Guinea Ecuatorial podían venir a España con su DNI, y en mi caso, pues mi madre vino aquí a estudiar. Después de estudiar, bueno, volvió a Guinea Ecuatorial, ejerció como docente y volvió a España ya casada, con 2 hijas. Esa es mi hermana mayor. Esa foto fue tomada el año 1972 en Ebebillín. Aquí, bueno, simplemente localizar Guinea Ecuatorial en el mapa del continente africano. Es un país centroafricano muy chiquitín, pero obviamente durante el reparto de África en la conferencia de Berlín se hizo una división arbitraria de los países del continente africano, la gran tarta que se dividió entre los países europeos. Entonces Guinea Ecuatorial a nivel cultural realmente está cerca también de Gabón, de Camerún. De hecho, mi mamá es de la etnia Fam y podéis encontrar fans también en Camerún, en Gabón, y con la base idiomática común. Se hablan muchas lenguas dentro de ese territorio tan chiquitín, pero eso es una de las características del continente africano, ¿no? Su gran riqueza cultural, idiomática. Y bueno, yo me crié en los años 80-90 en Murcia, esa soy yo también, leyendo, era una lectora voraz. Y yo recuerdo que por aquella época, ni en mis libros de texto, ni en los libros que yo leía de peque, era capaz de encontrar personas como yo, personas afroreferentes, mujeres negras.
En los medios de comunicación, bueno, encontraba algo a través de las series americanas, ¿no?, de moda, pero claro, culturalmente había un abismo, porque yo era afroespañola, era afromurciana. Y hubo un momento que le llegué a preguntar a mi mamá: mamá, ¿dónde están las ingenieras, las exploradoras, las heroínas, las escritoras negras, ¿no?, en los libros, en las imágenes que veo? No me veía representada. Y fue a partir de ahí que mi madre empezó a contarnos historias, cuentos africanos. Porque mi madre, cuando vino a España, no vino sola. Trajo consigo una fuerte herencia cultural, el poder mágico de la palabra, ¿no?, del cuento, de la tradición oral. Y nos hablaba, pues, de eso, una tierra maravillosa, lejana, rica, con reyes y reinas, sabios y sabias, una tierra donde los animales eran capaces de hablar, tenían características humanas, y la tortuga, que era el más inteligente de los animales, siempre vencía al guepardo, que era torpe, impetuoso, a pesar de que era el más fuerte. Y esas historias fueron las que a mí me permitieron ir construyendo también mi identidad en positivo, ¿no?, y esa autoestima de la que hablaremos también en esta presentación. A raíz de eso, se me ocurrió en el año 2017, vamos a crear una asociación que se llama Afromurcia en Movimiento. Ahí está mi mamá, mi hermana mayor. Y a través de esa asociación, pues lo que queremos precisamente es romper estereotipos en torno a la población afrodescendiente, utilizando, pues, el cuento africano, la cultura africana, la educación, ¿no? Ya hablaré un poco más adelante de qué líneas de acción hay. Y también creé el proyecto Poto Poto, que es ese proyecto socioeducativo editorial que utiliza el cuento africano para educar en la diversidad. Bueno, os voy a hablar de el peligro de la historia única, que ya de alguna manera lo he introducido a través de esa pregunta que yo le hacía a mi madre, que básicamente le estaba diciendo: mamá, si soy importante, ¿por qué no aparezco representada? ¿Dónde estoy, no? Estaba invisibilizada o visibilizada mal. No sé si conocéis a Chimamanda Adichie Ngozi, esta escritora maravillosa nigeriana, que tiene varios libros que os recomiendo, como Medio Sol Amarillo, por ejemplo. Y Chimamanda Adichie Ngozi nos dice esta frase en su charla, es una charla TED Talk, que podéis ver en internet, se titula The Danger of a Single Story, y nos dice que ese relato único, el relato único o historia única, crea estereotipos. Y el problema con el estereotipo no es que sea falso, es decir, hay estereotipos que pueden ser reales. Es decir, mi madre, cuando llegó a España, pensaban que no hablaba español y se sorprendían mucho de que hablara español a la perfección. Claro, es que en Guinea Ecuatorial se habla español, es más, hay un instituto Cervantes en Guinea Ecuatorial. ¿Es falso el hecho de que alguna gente pensara que mi madre no hablaba español? Bueno, seguramente se habían topado con otras personas migrantes africanas que pertenecían a otro país de África y no lo hablaban, pero en este caso mi madre sí. Entonces hay que escuchar otros relatos, ¿no? Porque si no, el relato es incompleto. Hay que empezar a ver el otro lado de la montaña, ese gran libro, ¿no?, de Mina Salami, que también os recomiendo. Porque África no es solo esto. Este es el resultado de un ejercicio que yo suelo hacer en los talleres, en las ponencias, a través de una herramienta colaborativa, que simplemente hago una pregunta. Cuando pensáis en África, ¿qué se os viene a la cabeza? Y la gente, esto es una nube de palabras, la mayoría de la gente, obviamente depende de la audiencia, ¿vale? Pero en general podemos decir que la mayoría de las personas que responden a esa pregunta piensan en el continente africano como un continente pobre, un continente donde hay hambrunas, un continente donde hay desnutrición, un tercer mundo, ¿no? Esa es la realidad del imaginario que tenemos en nuestra cabeza sobre el continente africano. Pero, ¿el continente africano es solo esto? Puede haber pobreza, sí, puede haber desnutrición, evidentemente, pero es que es un continente gigante y lleno de países. África es esto, recursos naturales, que sabemos que esta es una de las grandes desgracias del continente africano, porque para poder extraer estos recursos se generan inestabilidades dentro del continente, guerras civiles que además vienen provocadas desde ese otro lado del mundo, es decir, Occidente, para poder extraer todo esto, ¿no? África es esto que os mencionaba, lenguas, otras lenguas, o sea, una riqueza idiomática
impresionante, más allá de las lenguas obviamente coloniales. Solamente en Guinea Ecuatorial se habla el Fam, el Bubi, el Combe, el Endowe. Bueno, esto he puesto la fuente en esta presentación, las fuentes, o sea que si se comparte podréis buscar las fuentes de todo esto que estoy poniendo aquí en la presentación. Y África es historia. Más allá de la colonización y la esclavización, la historia de África, si cogiéramos un libro, la colonización y la esclavización serían una página, porque el continente africano es la cuna de la humanidad y la cuna del conocimiento, que esto no siempre se dice. La filosofía nace en el continente africano, la ciencia nace en el continente africano. Bueno, es la raíz de todo, ¿no? El empezar de todo. Y hay imperios precoloniales que existieron mucho antes de la colonización y evidentemente de la esclavización. Pero todo esto no se cuenta en la escuela. A mí no me lo contaron. Esto es otro ejercicio que hago. Les pregunto a los chavales, hacemos diferentes grupos, chavales, personas que forman parte de nuestros talleres, después de mostrarles unas imágenes, una serie de imágenes extraídas del marketing, de la publicidad, del cine, no imágenes configuradas por mí, no, creadas desde la industria editorial, desde la industria del marketing, desde la industria del cine, donde aparecen obviamente una visión de las personas negras que se traduce en esto. Personas violentas, personas sucias, personas inferiores, personas que necesitan ser blanqueadas, especialmente la mujer para ser bella, el alisado del cabello, el blanqueamiento de la piel. Bueno, todo esto, salvajes, animales, el hecho de que tienen una banana, un plátano a un campo de fútbol, es un gesto que está básicamente ligado a este estereotipo, a salvajes, animales. ¿Por qué? Pues porque se ha alimentado la historia única de que las personas afro, las personas negras, pues no están suficientemente desarrolladas. Es el racismo científico, es uno de los racismos que se originó también para, de alguna manera, justificar la esclavización y la colonización. Entonces, todo este discurso, toda esta narrativa, que no es baladí, está creada con un propósito y con un fin, que es obviamente la explotación de cuerpos, la explotación de países y de recursos. Y todo eso es lo que configura la narrativa racista, colonial, y bueno, lo que hay que de alguna manera desmontar, ¿no? Para eso estamos aquí. Entonces, lo triste de todo esto es que nosotros como adultos, pues podemos de alguna manera ejercer una crítica constructiva sobre todo eso, si estamos preparados y formados. Pero ¿qué ocurre con nuestras infancias? Porque nuestras infancias al final son las que más sufren con este tipo de mensajes. Yo sufría cuando no me veía representada, yo sufría cuando lo único que se representaba de mí era un estereotipo. Entonces, os voy a poner un vídeo de un poema de Victoria Santa Cruz que se titula Me gritaron negra, que nos habla de cuando ella descubrió que precisamente era negra y, sobre todo, importante, la triste verdad que aquello escondía. No sé cómo. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre
amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Y al así el cabello, me volvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta abajo fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! Bueno, este poema, que es muy potente, es un poema que nos habla de ese camino desde la infancia, ¿no? de la falta de autoestima hacia el empoderamiento, y es muy fuerte porque nos habla, además, nos da un dato muy importante, que es a partir de los 5 o 6 años, ella se redescubre como persona negra a través de esos comentarios que hacen de ella, y eso todo un proceso y un camino hasta ella realmente saber que ser negra es hermoso, ¿no? Que ser negra es ser hermoso. Este otro experimento, que no sé si lo conocéis, el experimento de los Clark, es un experimento que ahora se repite también en otros países. Lo diseñaron 2 psicólogos afroamericanos en la década de los 40, y es un experimento donde cogieron a niños de entre 6 a 8 años, le pusieron delante 2 muñecas, una muñeca blanca y una muñeca negra, y les hacían preguntas sobre qué muñeca te parece la más bonita, la más fea, la buena y la mala. Imaginaros el resultado de este experimento. Son niños afroamericanos a los que se le están haciendo esas preguntas. Which doll is the black doll? ¿Qué muñeca es la muñeca negra? Pues lo traduzco. And which one is the white doll? ¿Qué muñeca es la blanca? Which doll is the pretty doll? ¿Qué muñeca es la bonita? La blanca. Which doll is the nice doll? ¿Qué muñeca es la buena? La blanca. Which doll is the bad doll? ¿Qué muñeca es la mala? La negra. Which doll is the nice doll? ¿Qué muñeca es la buena? La blanca. And which doll is the bad doll? ¿Y qué muñeca es la mala? La negra. And why is that doll pretty? ¿Por qué esa muñeca es la más bonita? She's white and he has 2 eyes. Porque es blanca y tiene los ojos azules. Which doll is the ugly doll? ¿Y qué muñeca es la fea? Why is that La doll negra. ugly? ¿Por qué? Because he's black. Porque es negra. Which doll looks most like you? ¿Y qué muñeca se parece más a ti? Yeah, which one looks like you? And that one. La negra. Okay. Entonces, si la negra es la fea y la mala, yo soy fea y soy mala, porque es la muñeca al final con la que yo me siento representada. O sea, imaginaros la autoestima de estos peques, ¿vale? Este vídeo, que no lo voy a poner aquí, pero bueno, lo dejo por ir avanzando, es un vídeo de una niña que se hizo viral también en Facebook, que su mamá la estaba peinando, se vio en el espejo reflejada y dijo, qué fea soy, ¿no? Y es bastante fuerte porque, claro, la madre rompe a llorar, le dice que no, que es preciosa, pero también volvemos otra vez a lo mismo. Imaginaros también la autoestima de esta niña, ¿no? Que, insisto, no es trivial el hecho de que ella se vea con su pelo afro y su color negro y se sienta fea, ¿no?
Los peques, a partir de 5 o 6 años, ya empiezan a preguntarse por qué otras personas tienen un aspecto diferente y empiezan a aprender racismo. Y aquí lo voy a explicar. Es decir, la infancia no condicionada no es racista. Es decir, los niños no nacen racistas, pero es que vivimos en una sociedad que sí lo es. Entonces, es como la problemática de género. Se aprende muy pronto porque se aprende muy rápido que hay un rédito, que hay un beneficio para la clase privilegiada, la clase racial privilegiada o el género privilegiado, vamos a decir así. Entonces, el racismo empieza a aprenderse muy temprano. Entonces, muy temprano hay que empezar a introducir herramientas adaptadas para empezar de alguna manera a prevenir según qué actitudes, ¿no? Y fomentar, por supuesto, el empoderamiento y contrarrestar esa historia única de la que hemos hablado. Y los niños también se hacen preguntas de cómo me ven, como decía Victoria Santa Cruz, negra, me ven negra, ¿y qué hay detrás de ser negro? Pues todo eso que hemos visto, violento, salvaje, feo, malo. Pues obviamente al final tu autoestima se merma y somos muy sugestionables a las representaciones de peques porque no tenemos crítica constructiva y es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué queremos realmente? ¿Por qué estamos aquí? ¿O cómo lo queremos hacer a través del proyecto Poto Poto? Pues queremos, os voy a poner este poema de Shirley Campbell, que no sé si lo conocéis, que se titula Rotundamente Negra. Y esto es, de alguna manera, aparte de esa segunda parte del poema de Victoria Santa Cruz, donde queremos transitar. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. ¿Por qué me acepto? Rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Bueno, este poema es precioso y esta niña, por ejemplo, que estamos en ¿Qué queremos? Esta niña, pues Owen, que es un amigo suyo de la escuela, le dice a ella que no le gusta su pelo. Y entonces ves la reacción de la niña que está hablando con su mamá. So what did he say? Dice, Owen le dice, no me gusta tu cabello, es muy loco. Y ella le dijo, mi madre me lo hizo. Y si no te gusta, pues me lo guardo para mí. Y la madre le dice, muy bien, baby. Muy bien, amor, estoy muy orgullosa de ti. Y este vídeo también, que es un vídeo que también muy famoso, que se hizo viral, de este niño que también dice, estoy bendecido, soy inteligente, soy guapo, me siento orgulloso, ¿no?, de quién soy. Es de alguna manera el proceso de empoderamiento al que queremos llegar. Y aquí os voy a hablar también antes de meternos de lleno en las herramientas y para construir otras narrativas, del problema del bullying racista. Porque el bullying o acoso racista es la punta del iceberg de todo este problema del que estamos hablando. Es decir, es un problema estructural al final. Entonces, las cifras de acoso escolar y este informe o estudio de la Fundación ANAR es bastante antiguo, ya nos hablaban de que el bullying de acoso escolar a los niños y niñas migrantes ha aumentado en 3 puntos desde 2015 y 2017 y me atrevo a decir que ahora es mucho más alto este porcentaje, porque el discurso de odio hacia la población migrante, lamentablemente, es muy alto. Es, de hecho, según las encuestas, el principal problema ahora mismo para la sociedad es la migración. O sea, que siendo España el país que esto también, no nos metemos en la historia, pero siendo conscientes de esto es una gran paradoja, ¿no? Y uno de los motivos más frecuentes para meterse con la víctima de acoso escolar es el aspecto físico y evidentemente el fenotipo es fácilmente reconocible. Yo como mujer afro, niña afro, yo he tenido que sufrir desde que tengo uso de razón
primero, que me consideraran de fuera, a pesar de que mi acento es 100% murcianico, porque yo nací en Murcia, me crié en Murcia, soy más murciana que las amapolas, y a mí pues me han llegado a decir que sí, de dónde era, que si era de Kenia, de Nigeria, cuando no, yo soy afroespañola, porque ya España no es solamente blanca, entonces España es diversa. Y en el ámbito educativo, este es un informe de 2020, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ya nos hablan de que ha aumentado la discriminación en el ámbito educativo de otro informe que hicieron en 2013 a este 2020 del 13% al 20%, y que normalmente esa discriminación está asociada pues, a burlos, insultos, exclusión de juegos y actividades. Y aquí he puesto en mayúscula una parte que muchas veces se omite, que es que los propios docentes también son racistas y también ellos mismos, pues, por ejemplo, mecanismos sutiles para orientar al alumnado racializado o migrante hacia profesiones de menor cualificación, sorprenderse cuando te ven en etapas superiores, educativas superiores, hacer comentarios racistas en clase. A ver, se nos ha dicho que ser racista está muy mal, pero no nos han enseñado a no serlo. Entonces, si estos formadores al final no tienen herramientas y no tienen un conocimiento integral y saben identificar cuál es la problemática racial, pues ¿qué vamos a ver? Pues esto, comentarios en los claustros y otras muchas situaciones que evidentemente son muy graves, porque ellos son los que de alguna manera deben de velar por ese espacio que debería ser seguro, ¿no? Que son las escuelas. Y en los libros, este es un informe también muy reciente de SOS Racismo Madrid, que no sé si conocéis, que han analizado libros de geografía e historia, y imaginaros, los libros de historia, de geografía e historia, o sea, los niños y niñas no blancos solo aparecen representados en un 1% en los libros de texto, y siempre asociados o vinculados a desigualdad, pobreza, lo que os comentaba antes, o no estamos o estamos mal representados. Los adultos pues aparecen como personas vulnerables, solo aparecen bien representados en casos excepcionales. Claro, es que se ha llegado a ser quien es porque es una persona muy brillante, pero el resto no. Claro, eso al final sigue alimentando estereotipos de que no podemos ser lo que queramos ser. Las mujeres, la parte de interseccionalidad, ¿qué pasa con la mujer negra? Pues siempre representada de manera inferiorizante y víctima de un sistema opresor, cuando sabemos que las mujeres en todos los países están luchando por conseguir su independencia, su autonomía y sus derechos, y no vamos a esperar a que la mujer blanca en este caso no venga a salvarnos. Al final esto es muy importante, el dar visibilidad a todos esos pues, luchas que están teniendo lugar. Lo del reparto del mundo también me parece muy fuerte. Los libros de texto no es un reparto del mundo, es un saqueo. Entonces, están normalizando la colonización e invisibilizando las resistencias que se dieron, porque los cimarronajes que se dieron en los países conquistados fueron muy fuertes. Esa gente no quería ser esclavizada, quería ser libre porque había nacido siendo libre. Y atención a los gitanos, porque los gitanos ya, esto es el no va más. Los gitanos aparecen solo una vez en los libros de texto analizados y no se relacionan con España, solo se relacionan con los grupos perseguidos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en España, en el Reino de España, hubo un genocidio contra el pueblo gitano. Y me parece muy fuerte invisibilizar eso. Y bueno, Guinea Ecuatorial y el Sáhara, por supuesto, excluidos de la historia. Solo se les menciona como territorio geográfico. Así se sorprenden cuando dicen que Guinea Ecuatorial habla en español. Ah, sí, anda, no sabía. Pues, claro, no se estudia, ¿no? Y bueno, esto es una imagen extraída de uno de los libros de Anaya, de tercero de la ESO, la página 277, está sacado directamente del informe para que veáis las imágenes, que al final, pues, esto es porno de la pobreza en toda regla, ¿no? Y bueno, las redes sociales aquí tienen un papel muy importante también en el tema del acoso racista y del bullying en general, porque al final, claro, las redes sociales se amparan en el anonimato. Ahora mismo los jóvenes incluso los peques, porque nacen con un móvil debajo del brazo, pues al final todo ese discurso crece una barbaridad, y además es que el discurso de odio está legitimado muchas veces por influencers e incluso por representantes institucionales, que todo hay que decirlo, porque al final
conseguir réditos políticos, pues al final también se utiliza ese discurso de odio y se genera una fractura social tremenda, y todo eso influye en las escuelas y en los peques, porque al final las escuelas son un reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no?, en la sociedad. Entonces, este informe de ACEN recomienda la visibilización de referentes positivos. Otro informe del CEDRE recomienda formación a formadores, que esto es muy importante. Y bueno, estos son más datos sobre el tema del discurso de odio en la escuela, de un informe recién salido del horno, hace como 2 meses, el informe CODEC, que nos habla incluso de que el 44% de los participantes que han sido víctimas de discurso de odio, afirman además haber sufrido violencia física. O sea, que estamos ante un problema muy, muy grave. Y la mayoría de estas víctimas de expresiones de odio son por orientación sexual, diversidad de género, nacionalidad y, por supuesto, motivación étnico-racial o discapacidad. O sea, que estos son cosas que son muy importantes y que no hay que ocultar, que ahora hablaremos. Bueno, Murcia está a la cola de todo esto, ya lo digo, en estas cuestiones. Se hizo un pleno, ¿cuándo fue esto? En 2023, con estudiantes que hablaban precisamente de cómo sufrían, no querían ir a la escuela a los críos, porque les estaban diciendo de todo. Y esto se hizo en el Ayuntamiento de Murcia. Pero claro, ¿qué se hace ante toda esta problemática? Es que sabemos que hay un problema, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo solventamos? Si las escuelas, esto es unas indicaciones de una plataforma que se llama Suspenso al Racismo, creada por una madre, Petra Ferreira. Su hija afrodescendiente sufrió acoso escolar desde los 5 o 6 años y denunció a la Comunidad de Madrid porque la escuela no estaba haciendo nada, y ganó. Fue la primera sentencia en ganar en la Comunidad de Madrid. Petra, a raíz de eso, creó esta plataforma que se llama Suspenso al Racismo, y bueno, recomiendo encarecidamente la plataforma porque ellas, en este caso la madre y Camila, que se llama la hija, están pues analizando toda la problemática de acoso racista, proponiendo soluciones, y bueno, aquí hay una lista de graves problemas que se cometen a nivel de centro educativo, desde no abrir el protocolo correspondiente hasta hacer mediación entre iguales, hasta responsabilizar a la víctima, decirles que no tienes carácter, es que tienes que imponerte. Cuando el resultado de este tipo de acoso es a todos los niveles, a nivel físico, emocional, es brutal, hasta el punto de que algunos llegan, y algunos llegan a suicidarse. A raíz de esto, nosotras creamos desde la asociación unas jornadas, las primeras jornadas educativas para la diversidad, para enfrentar el bullying racista. Lo hicimos hace nada, el pasado jueves, en el Centro Cultural Puertas de Castilla. Y con esa motivación de visibilizar este problema, invitamos a la Consejería de Educación, vino una técnica, la jefa de servicio de atención a la diversidad de la Consejería de Educación de Murcia, y otros participaron ponentes, abrimos el diálogo y les dimos este informe, que es un informe del proyecto que hemos desarrollado, un proyecto educativo que básicamente es potenciar el valor de una educación para la diversidad antirracista, decolonial e interseccional. Este proyecto empezó con un curso homologado de 30 horas que dimos a más de 30 docentes en la región de Murcia, y que un curso así, porque además fueron 100% profesores afrodescendientes, que imaginaros el cambio de paradigma, ¿no? Que normalmente las personas blancas reciben la formación de otras personas blancas, o las personas negras de personas blancas. En este caso eran expertos afro, todos ellos racializados, y el curso fue homologado, que eso también es un hito, porque eso consta en currículum, y al final a estos profesores pueden utilizar esos puntos para sesenios, para oposiciones. O sea que fue yo creo que un puntazo conseguir eso, y ahora queremos hacerlo a nivel nacional. Esto fue un vídeo que pusimos al principio de las jornadas, no lo voy a poner, voy a avanzar por si queréis hacer alguna pregunta. Y bueno, desde Poto Poto, que es el proyecto que creé en 2017,
¿Cómo estamos haciendo para combatir todo esto, ¿no? Hablamos del proyecto el proyecto ABA, la formación a formadores, que nos parece esencial, el visibilizar todos estos problemas a través de jornadas, como puedan ser estas, como las que organizamos nosotras, para abrir el diálogo con los diferentes agentes, involucrando a las instituciones, porque las instituciones se tienen que mojar, que esto es importante, la sociedad civil no puede hacer todo el trabajo, ni debe hacerlo, ¿no? No está solamente en nuestra mano. Entonces, desde Potopoto os voy a poner este vídeo de 1 minuto que, bueno, que explica qué es, ¿no? Qué es el proyecto que creé en 2017. Me llamo Alejandra Ebuí Salmerón en Tutumu. Soy la fundadora del proyecto Potopoto. Potopoto significa barro en Guinea Ecuatorial. Y es un proyecto editorial que trata de acercar los cuentos africanos a los niños y niñas de todo el mundo. El objetivo es favorecer la representación de las niñas afro en los libros, dar mayor visibilidad a la tradición oral y, en definitiva, educar en la diversidad. Yo me ensucio con Potopoto. Pues este es el proyecto, ¿no? Que, como ya decía en el vídeo, es un proyecto socioeducativo editorial, socioeducativo, porque a través de este proyecto, además, ya no solamente generamos materiales, sino que también damos talleres, damos charlas de sensibilización, creamos proyectos, ¿no? O sea, que es algo más, es un ente que ha ido creciendo desde este 2017. Y bueno, significa barro, Potopoto, porque nos lo preguntan mucho. ¿Qué significa? Bueno, barro es una palabra coloquial que no solo se utiliza en Guinea Ecuatorial, también se utiliza en otros países de África y significa barro. De hecho, hay una canción de Afrobeat que dice "Ay, Potopoto my eyes", porque Potopoto es como barro, entonces sí, "Ay, Potopoto my eyes", la metáfora es que se me nubla la vista, ¿no? Porque me ensucio los ojos de barro, de arcilla. Y bueno, desde Potopoto decimos que les niñes y mayores, no solamente les niñes, sino también los mayores, necesitan narrativas, no cuentos, para entenderse y entender el mundo. Que es por eso que queremos, de alguna manera, utilizar esas narrativas transformadoras a través del cuento para educar en la diversidad desde primeras edades, que sabemos que es cuando empiezan los peques, ¿no?, a aprender esas conductas racistas o estereotipadas, y los peques también empiezan a configurar su autoestima. Entonces, nuestras líneas principales de acción son estas 4 que veis aquí. La parte editorial, que son estos cuentos que hemos editado, ¿no? Tenemos 2 editados desde Potopoto. Obviamente, para editar todo esto necesitamos pasta, así que lo que hacemos son campañas de crowdfunding, porque somos una asociación autogestionada, no recibimos subvenciones, salvo el proyecto ABA, que es la primera subvención que hemos recibido de Intermonosfan y la Unión Europea. El resto ha sido todo autogestionado y queremos seguir siendo autogestionadas realmente por poder tener el control sobre nuestras narrativas, y también porque creemos que al final, una vez que se acabe la subvención, si vuelves a depender de otra subvención, las líneas de actividades, de acción se pueden acabar y no queremos que acabe. Entonces nos lo estamos currando para eso. También utilizamos afroreferentes, unas fichas que no he podido traer aquí, que ahora enseñaré una foto, con las que trabajamos con los jóvenes para romper completamente con su imaginario, su ideario de que las mujeres negras, en este caso, no han hecho nada en el mundo, y les enseñamos científicas, filósofas, bueno, deportistas, obviamente, cantantes, y a través del juego, ¿no? Un juego que se llama ¿Quién es quién? Hacemos talleres, formación a formadores. También dentro de la página tenemos recursos educativos gratuitos que vamos generando desde el propio proyecto y otros que vamos enlazando, pero que tienen como base común romper con ese canon eurocentrado. Para mí es muy importante que esos recursos sean generados desde la propia comunidad, porque así, de alguna manera, se está rompiendo también con ese estigma de que no podemos o no sabemos o no tenemos profesionales, cuando, a ver, los haylos. Y solo en los 2 últimos años el proyecto Potopoto ya ha hecho más de 44 talleres utilizando el cuento africano, más de 40 para jóvenes también, todo esto en consorcio con la Concejalía de Igualdad de Cartagena, que esto también es muy importante. A nivel institucional es bueno generar esos vínculos y esos nexos, porque al final puedes llegar mucho más lejos que haciéndolo tú sola, ¿no?
Hay un proverbio africano que dice que si quieres llegar pronto, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Pues esto es así. Hemos recibido también a 5 alumnas en prácticas de la Escuela de Arte de Murcia, que esto es súper importante porque estas alumnas, que eran blancas, no estaban acostumbradas a ilustrar personajes negros más allá de los típicos estereotipos. Entonces, a través de nuestro asesoramiento, han podido de alguna manera visualizar, configurar, acostumbrarse, ¿no? a pintar personajes negros, pues como por ejemplo estos, ¿no? Pero estas ilustradoras en este caso son afro y así lo he querido también para darle una oportunidad a ellas y también porque obviamente están más cercanas a eso que queremos crear, pero es muy importante dar esa formación también, como digo, nos han dicho que ser racista está mal, pero hay que enseñar a no serlo y este es uno de los pasos, ¿no? A través también de la cultura y del arte. Y bueno, también he de decir que hemos participado en la definición del nuevo plan de igualdad de género como asesoras, aparte de otras entidades, por esa parte de la interseccionalidad, que es importante, que quieren incluir. Ahora mismo el plan se está elaborando, así que lo publicarán seguramente en breve porque va rápido. Y bueno, una vez que esté, pues se pasará. Entonces, bueno, esta frase de esta ilustradora, que es la ilustradora de nuestro segundo libro, nos habla de la reconstrucción. ¿Voy bien de tiempo? Ah, vale, que voy hablando rápido. Nos habla de la importancia de la reconstrucción de memoria. Adaora es como yo, es afrodescendiente. En este caso afromurciana también, su papá es nigeriano. Y ella dice, yo me crié con Blancanieves y Caperucita Roja, pues como yo, pero gracias a mi madre pues pude redescubrir el cuento africano. Y ella, gracias al proyecto, pudo encontrarse con estos cuentos africanos que la estaban ayudando y la ayudan a conectar con las historias que su padre no le pudo contar. Ella en el proceso de ilustración ha hecho una investigación tremenda y eso le ha permitido reconectar con esas memorias, ¿no? Y esto es muy bonito y esto también es algo que me encanta destacar del proyecto, más allá de que obviamente estamos educando en la diversidad a todos los peques, pero para nosotros esto es fundamental, es muy bonito. Bueno, estos son los libros. Y bueno, de las hermanas Mangue os voy a poner una serie de vídeos que son unos vídeos que os van a mostrar un poco cómo a través del cuento se pueden acercar otras narrativas y se pueden aprender muchas cosas. Por ejemplo, el cuento de las hermanas Mangue. Es un cuento que pertenece al ciclo de cuentos de la ancianita ayudante. ¿Por qué la ancianita ayudante? Porque en África los mayores tienen el saber y tienen la experiencia. Entonces es un personaje que aparece con mucha frecuencia en los cuentos. Entonces fijaros qué forma más bonita, ¿no? También de introducir eso. Entonces os voy a poner un vídeo que básicamente resume esto y con una frase además del gran Amadou Diambatteba que a mí me encanta. En África, cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Esta frase de Amadou Diambatteba nos recuerda el valor de las historias contadas. Historias que viajan en el tiempo y se transforman para transmitir valores. ¿Sabías que en los cuentos africanos es bastante conocido y aparece con frecuencia el personaje de la ancianita ayudante, que siempre ayuda a los y las protagonistas de las historias dándoles un objeto mágico? Este objeto mágico representa, entre otras cosas, la sabiduría y la experiencia. Por eso, las personas mayores son tan importantes y respetadas en África. Descubre más curiosidades y cuentos africanos en nuestro nuevo libro, Las hermanas Mangue y otros cuentos infantiles africanos. Pues fijaros, solamente con eso, con ese cuento, que es un cuento corto que incluimos aquí, pues podemos enseñar esa importancia de las personas mayores en África a los peques. Y podemos también hacer un juego con ellos, con las hermanas Mangue son 5, cada una tiene una cualidad que la hace única, y ahí también podemos explicar el valor de la colaboración o del Ubuntu, ¿no? Y hablar también del gran valor de la solidaridad. O sea que los cuentos ya no solamente es que sean bonitos, ya no solamente es que te abren la imaginación, es que también enseñan valores, ¿no? Y por eso realmente el cuento africano, la base del cuento era así, no solamente está creado para peques, sino también para mayores, porque es la forma de introducir saberes y experiencias.
Por ejemplo, en este otro ciclo de cuentos de oposición entre dos animales, que son la carrera entre el guepardo Enzé y la tortuga Etugu, que seguramente os suene algún cuento donde hay dos animales que se enfrentan entre sí, la liebre y la tortuga. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con estos cuentos? En el caso de la etnia Fang, es el guepardo, el pobrecito, el que pierde siempre, y la tortuga, la lista, Etugu, la que engaña al guepardo. Estos cuentos son muy importantes porque nos enseñan que no solamente la fuerza es un valor, ¿no? La sabiduría también lo es. La tortuga, fíjate, sorpresivamente tan pequeñita y tan frágil, y consigue vencer al guepardo. O sea que también aquí estamos educando en valores, y además, pues bueno, culturalmente también es interesante porque podemos comparar con otros cuentos que nos han contado donde ocurre lo mismo. Por ejemplo, me acuerdo de una serie, El Coyote y Correcamino, que no sé si os pues esos cuentos, esos dibujos, están basados en cuentos amerindios, que también el coyote es un personaje importantísimo en los cuentos amerindios de los reales pobladores de Abya Yala. Abya Yala es el continente americano. Y este vídeo, que sí que lo voy a poner, es de la famosa Anansi. No sé si os suena a Anansi. Vale, Anansi es un personaje muy popular en los cuentos de la etnia Akan, de Ghana. Y en este vídeo os voy a contar por qué. Cuando las telarañas de la araña se unen, pueden atrapar a un león. Proverbio Amhara, Etiopía. ¿Sabías que Anansi, la araña, es uno de los animales más populares de la mitología de África? En la mayoría de las historias, Anansi es una astuta y hábil embaucadora que hace la vida más agradable para sí misma o más difícil para los demás, engañando a los humanos, a otros animales e incluso a los mismos dioses. El personaje de Anansi proviene de la etnia Asanti, perteneciente al grupo Akan, que se sitúa en el país de Ghana, África Occidental. Además de África, las historias de Anansi viajaron hasta Abya Yala, continente americano, gracias a la tradición oral durante la esclavización. Descubre. Pues esto es muy importante porque el personaje Anansi lo encontramos en Colombia, por ejemplo, en algunos de esos cuentos, y además el personaje, como es muy pequeñito, las personas esclavizadas lo utilizaban como un símbolo de, aunque seamos pequeños y ahora mismo estemos aquí bajo el yugo del máster, del esclavizador, nos liberaremos gracias a la astucia, gracias a la inteligencia. Entonces, al final es un símbolo también de esos grupos, lo han convertido en un símbolo, esos grupos más vulnerables. O sea, fijaros en el poder, en el gran poder que tiene también la palabra. Y en este cuento, que es el ciclo de cuentos sobre el valor de la ancestralidad, uno de los cuentos sobre el valor de la ancestralidad en África, que es Voy cargado con una montaña, se habla de los ancestros y ancestras, que también los ancestros y ancestras dentro de la cultura africana es importantísimo. Respetamos mucho no solamente a nuestros mayores, sino también lo que hubo antes que nosotros y nosotras y nosotres, porque, como digo, somos porque algún día fueron, si no, no estaríamos aquí. Así que eso es muy importante también. Voy a pasar porque así avanzo, y si tenéis alguna pregunta y ya voy cerrando. Y bueno, la parte de identidad y afroreferentes, que esto también es una de nuestras líneas de trabajo, que, como os he estado diciendo antes, repetidamente, la representación importa, y si no nos muestran imágenes que nos representen como otros, pues, como somos, pues pensamos que lo bonito es lo otro, como dice Lidia Mbah, que también es la ilustradora de nuestro primer libro, El viaje del hombre. Pues este vídeo no lo voy a poner, aunque es súper gracioso y os recomiendo que lo veáis, la entrevista a Mohamed Ali. A mí nunca nadie, no sé a vosotros, o a vosotras o a vosotros, pero a mí nunca en la escuela nadie me enseñó que las personas negras fuesen capaces de hacer algo más que ser colonizadas, esclavizadas y evangelizadas. Y esa es la realidad, esa ha sido mi realidad. Y gracias a mi madre he conocido otra realidad, y bueno, cuando ya me hice adulta conocí otra realidad mucho más amplia. Entonces, si esto es así, ¿por qué no vamos a pensar que las personas negras no hicieron nunca nada? Entonces,
en base con esa base y con la base de que pensamos que todos los niños, niñas y niñas tienen el derecho a soñar ser lo que quieran ser y que necesitan personas de referencia en las que fijarse, pues lo que hemos hecho ha sido crear un juego que se llama ¿Quién es quién?, con afroreferentas de diferentes sectores, ámbitos, donde este juego lo hacemos con crías jóvenes de primero a cuarto de la ESO y de primero a segundo de bachiller. Entonces, hacemos un grupo y los jóvenes tienen que adivinar quién es el personaje del que estamos hablando a partir de una serie de pistas. Entonces, les damos una serie de pistas y ellos tienen que, con las fichas que tienen en la mano, pues identificar de quién estamos hablando. Y una vez que lo han hecho, pues ya les contamos un poco quién es esa persona, qué hizo, empezamos a introducir también el componente de interseccionalidad. Les fue fácil llegar a donde llegaron, y más aún en aquella época, siendo mujer y además siendo mujer negra. ¿Por qué lo piensan, no? Abrimos el diálogo y bueno, es una dinámica muy interesante que está gustando mucho. Nos han pedido las fichas también muchos docentes, de momento no están a la venta, pero bueno, ya está registrado y estamos viendo a ver si lo podemos paquetizar. Y hay un código QR que nos lleva a la página web del proyecto y ahí podéis ver mucho más información, pueden acceder a mucha más información sobre el afroreferenta, como vídeos, bueno, su historia, audios y demás. Así que, bueno, en resumen, esto es un proverbio africano revisionado. Hasta que las leonas tengan sus propias historiadoras, las historias de cacería, ¿qué van a hacer? Pues seguir glorificando al cazador, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que generar esa contranarrativa y como conclusiones finales ya, para ir cerrando, destacar nuevamente que necesitamos contranarrativas a esa historia única, que ya sabéis lo que significa, que nos sigue haciendo creer que las personas negras o migrantes o racializadas no han hecho nada más que esas tres cosas, y punto. Que la falta de representación y referentes en positivo merma, daña la autoestima de los peques y jóvenes y alimenta también el acoso escolar, que el acoso escolar es la punta del iceberg de un problema mucho más grave y estructural que tenemos que empezar a tratar y prevenir. Que los formadores necesitan esas herramientas para construir narrativas transformadoras. No lo he dicho, pero hay varios informes que desvelan que los docentes se ven incapacitados muchas veces a la hora de trabajar la interculturalidad y el problema también de la discapacidad. Son uno de los problemas que de alguna manera para ellos son más difíciles de tratar y no tienen herramientas para ello ni formación para ello. Entonces tenemos que facilitarles esa labor, porque queremos que nuestros centros escolares sean espacios seguros para todos los peques. Y bueno, que Poto y Afromurcia, pues eso, como os he contado, lleva ya más de 5 años utilizando herramientas educativas antirracistas, decoloniales e interseccionales y adaptadas, obviamente, para los grupos de trabajo, que son los peques y los jóvenes, a través del afrocuento y las afroreferentes. Y nada más por mi parte, que muchas gracias y sigamos conectados. Hola, un gusto, Alejandra, y un placer haber compartido contigo anoche. Yo lo primero quiero felicitarte y quiero darte las gracias. Gracias por eso que has trasladado y sobre todo yo como madre por plantear aquí que se puede abordar temas como el racismo desde la magia, desde la ilusión, desde la bondad. Y eso para mí es bastante, porque a veces se resiste el hablar del tema de racismo porque parece que estamos confrontándonos los unos a los otros. Y me parece una herramienta poderosa que a través de los niños y las niñas podamos educar a los mayores, podamos educarnos nosotros los mayores, derribar estereotipos. Y por eso me parece súper, súper importante que se puedan tener herramientas como las vuestras y ánimo, sinceramente, con los datos que nos has dado y con la situación que nos has descrito en Murcia. También me siento un poco agradecida por encontrarme donde estoy y porque, aunque sean pequeños los pasos, sí que se van dando, se pueden dar y en compañía. Y nuevamente, gracias. Yo solo eso quería, darte las gracias. Gracias, Mónica.
Buenos días, Egunon. Gracias a Alejandra, que además nos hemos encontrado en otras plataformas, sobre todo de feminismo, en varias oportunidades. Yo siempre he dicho que, desgraciadamente, España, en todo lo que concierne a África, es muy ignorante. Nunca se ha preocupado más allá de hablarnos de eso, de evangelización, esclavitud, colonialismo. Hay una gran ausencia de cultura. Imagínate, cuando estudiábamos acá, no había faraones negros en Egipto, que hubo faraones negros, pero la historia europea lo ha negado durante años y años y años. No hay literatura, no hay cuentos, no hay tradiciones, no hay gente sabia, no hay gente médica, no hay gente... Pero eso es una cosa por la imposición blanca. Yo lo que, volviendo a Navarra, aunque tengo más cosas que decirte, pero me imagino que ya las sabrás, volviendo a Navarra, un error muy grande, porque los famosos misioneros de la Iglesia Católica que iban a África nos transmitían los negritos de las misiones. Las pobres negritos con las mamás que tenían 15 hijos y esas cosas, y siempre la pobreza, el hambre, la ignorancia. Y eso nos ha quedado en nuestro ideario en Navarra. Esos misioneros que iban para allá, que lo que hacían es asistencialismo puro y duro. Y luego dos cositas que cuando nos vienen, cuando éramos pequeños, cuando decían ¿qué es África? Cantantes, bailarines y guerras civiles. Eso era todo. E incluso en España hoy en día, a pesar de que hay una gran generación de afrodescendientes, en las historias de España no ha cambiado la educación. Seguimos con, en 1492 llegó Cristóbal Colón, que parece que era judío al parecer, que me da igual, que llegó a América, ¿no? Y que antes no había nada, y a partir de ahí se hacen las historias. Yo creo que tenemos que tener más conocimiento, más formación a educadores, gente del ámbito social, político y judicial sobre África y los valores y cómo las referentes que se tienen, ¿no? Y un detalle, no sé si os acordáis, cuando Michelle Obama era la primera dama de Estados Unidos, el protocolo de la Casa Blanca, lo hice bien, de los blancos, le prohibió que aparecieran las fotos con el pelo afro. Tenía que lizárselo todos los días. O sea, hasta ahí la imagen mediática. Y gracias. Gracias a ti. Yo, para aquellos interesados e interesadas en la historia afro de España, os recomiendo a Antoumito Asillé, toda su línea de investigación. Es doctor de historia, especializado en la historia negra de España, y precisamente ha sacado un libro que se llama Memoria Negra, con varios referentes desde la prehistoria a la actualidad. Y ahora mismo, bueno, él tiene varios artículos publicados, o sea que puedo pasaros referencias. Algunas de ellas ya están en un informe que le pasé, no recuerdo, a alguien que creo que lo iba a colgar en, no sé, en la página web, para que podáis sacar de ahí referencias y lecturas, porque es que hay que hacer un proceso de deconstrucción mental completo, nosotros y nosotras y nosotros incluidos, porque claro, al final todo eso, como no escarbes, no lo encuentras, y debería estar en el sistema educativo, en el mismo currículum, ¿no?, educativo. Es parte de la historia de España y ha sido borrado o blanqueado, que esa es otra de las estrategias también que se utilizan, referentes que al final no han podido borrar y los han blanqueado, y bueno, es bastante chocante, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Pues sí, me voy. Me voy. Ah, vale. Ay, hola. Joder, qué nervios. Es que no me pone nervioso hablar con micro. Yo simplemente quería agradecerte, porque para mí desde pequeña me ha costado mucho encontrar referentes negros, de hecho, y negras, sobre todo referentes mujeres negras. En mi caso siempre me he guiado por mi madre o por mujeres de mi entorno más cercano. Y me parece que para las niñas y niñas de hoy en día, que van a crecer en un mundo que vive todavía más profundamente lo que es el racismo, es muy importante que tengan referentes claros, negros, y en los que se vayan a aceptar. Porque si no, empiezas un proceso en el que primero rechazas todo lo que no tiene que ver con la hegemonía blanca, y luego tienes que volver a abrazar eso que te hace diferente. Y me parece que este tipo de proyectos y de trabajos fortalecen y al final
cohesionar una sociedad en la que van a tener que aceptar en algún momento, no sé cuándo, que España dejó de ser blanca hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue. vez lo fue.